En el vasto desierto del tiempo hay nombres que se evaporan y otros que, por el contrario, se transforman en leyenda. Uno de ellos es Ambrose Bierce, escritor, periodista, veterano de guerra y finalmente, hombre perdido. Su desaparición no fue solamente física, sino también simbólica, como si el mundo no hubiera podido contener su oscuridad, su sarcasmo y su furia. Porque si hay algo más perturbador que una muerte sin cuerpo, es una desaparición que parece escrita por el propio desaparecido. Nacido en 1842, en una granja de Ohio, Ambrose Bierce vino al mundo en una familia pobre, el 10º de 13 hermanos, todos cuyos nombres comenzaban con la letra A. Desde joven, desarrolló un intelecto agudo, irónico, casi cruel. Fue un hombre hecho de palabras afiladas y silencios densos. Participó como soldado en la Guerra Civil estadounidense, y lo que vio allí, los cuerpos mutilados, la brutalidad sin sentido, la descomposición del alma humana, lo marcó para siempre. De ese dolor nacería su estilo, sombrío, despiadado, cínico. Tras la guerra, Bierce se convirtió en periodista y escritor en San Francisco, donde empezó a ganar notoriedad por sus columnas y cuentos macabros. Su obra más conocida, El Diccionario del Diablo, era una colección de definiciones satíricas donde arremetía contra el gobierno, la religión, el matrimonio, la guerra y la condición humana en general. Para Bierce, la vida era una broma pesada y la humanidad una tragedia sin moraleja. Pero más allá de su brillantez literaria, lo que inmortalizó su nombre fue su final. O, mejor dicho, su falta de uno. En octubre de 1913, a los 71 años, Ambrose Bierce dejó una carta en la que decía: «Ser viejo es horrible. No me arrepiento de haber vivido, pero estaría encantado de no repetirlo». Poco después cruzó la frontera hacia México, un país entonces envuelto en el caos de la revolución. Su objetivo, al parecer, era unirse como observador a las tropas de Pancho Villa. Nadie entendía por qué un anciano, cansado y enfermo, iría voluntariamente a una guerra ajena. Pero Ambrose siempre fue un hombre de contradicciones, y la guerra, con su ruido, su absurdo y su crueldad, era para él una metáfora de la vida. Su última carta conocida fue enviada desde Chihuahua en diciembre de 1913. Decía simplemente: «Estoy de camino hacia un destino incierto». Después de eso, nada. Ningún testigo fiable volvió a verlo. No hubo cuerpo, no hubo tumba, no hubo despedida. Y así comenzó el enigma. Si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más historias donde la realidad se disuelve en el misterio. Desde entonces, se han tejido incontables teorías. Algunos dicen que fue ejecutado por tropas federales al ser confundido con un espía. Otros aseguran que cayó víctima del caos revolucionario, asesinado por bandidos en medio del desierto. También hay quienes creen que simplemente eligió perderse, dejar de existir, fundirse con el polvo de un país que no era el suyo, como una manera de escapar de una vida que ya no le ofrecía nada. Pero hay algo más. Algo que hace que este caso no se trate solo de una desaparición, sino de una especie de guión prescrito. Porque Ambrose Bierce, a lo largo de su obra, habló con obsesión sobre la muerte, la desaparición, el limbo. Sus cuentos están llenos de personajes que desaparecen sin explicación, que se desvanecen entre realidades, que cruzan una frontera invisible hacia lo desconocido, como si su destino ya estuviera anticipado en su propia tinta. En uno de sus relatos más famosos, un suceso en el puente sobre el río Owl, un hombre está a punto de ser ejecutado por soldados. Justo cuando va a morir, su soga se rompe y escapa. Corre, huye, siente la libertad, pero al final, todo era una ilusión. Está muerto desde el principio. Fue eso lo que ocurrió con Bierce.
una huida imaginaria hacia un final inevitable. Lo más inquietante es que su desaparición se convirtió en una prolongación de su obra, como si Ambrose Bierce, maestro del relato macabro, hubiera escrito su propia salida del mundo, como si, en lugar de una muerte cualquiera, hubiera elegido desaparecer entre las sombras, dejando a todos preguntándose qué es real y qué es ficción. Décadas después, escritores, periodistas e incluso detectives aficionados han intentado rastrear su paradero. Se han visitado archivos militares mexicanos, se han examinado cementerios olvidados en el norte de México, se han entrevistado a supuestos descendientes de testigos, pero todo lleva al mismo destino, el vacío. Hay quienes aseguran que se suicidó en el desierto, que llevó consigo una pistola y se desvaneció entre los cactus, en silencio, como le gustaba. Otros piensan que logró cruzar el país y murió bajo otro nombre, como un fantasma entre los campesinos. Incluso hay teorías más oscuras, que fue torturado por las tropas de Villa, que su cuerpo fue enterrado en una fosa común, que nunca llegó a México en realidad. Pero quizás lo más perturbador no es lo que ocurrió, sino el hecho de que nunca lo sabremos. Hoy, más de un siglo después, el caso de Ambrose Bierce sigue siendo uno de los grandes enigmas literarios y humanos. Es el ejemplo perfecto de cómo una vida puede desvanecerse sin dejar rastro, de cómo incluso las figuras más brillantes pueden fundirse con la nada. Y también, quizás, la muestra de que hay personas que no nacieron para morir como los demás. Ambrose Bierce fue un hombre que escupía verdades como cuchillos y que al final decidió romper con la historia de manera definitiva. No dejó legado físico, no dejó tumba, solo palabras. Y esas palabras siguen vibrando, como ecos en una habitación vacía, porque al final, su desaparición no es solo un misterio sin resolver, es una obra maestra de la evasión, un acto final digno de quien dedicó su vida a escribir sobre la muerte y terminó fundiéndose con ella. Déjame saber en los comentarios qué teoría te parece más creíble. ¿Suicidio silencioso? ¿Muerte en combate? ¿Una huida perfectamente calculada? Y si esta historia te ha cautivado, no olvides darle like, compartirla y, por supuesto, suscribirte a La Lupa del Crimen, donde seguimos desenterrando las historias que el tiempo quiso enterrar.